Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, aquí sí vas a tener que ayudar tú, Luis, porque quiero hablar sobre la Constitución del 57. No soy abogado, no soy constitucionalista, leo mucho, llevo años estudiando el tema, pero ni remotamente quiero presumir que sé de la Constitución, como hay tantos en este país, empezando por el presidente de la República, que no siendo abogado, hablan como si fueran constitucionalistas. Y me quiero referir a la conferencia de prensa de ayer del presidente, cuando dijo que ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por voto directo de los ciudadanos y que para lograrlo, en septiembre del año entrante, va a enviar a alguna de las cámaras una iniciativa de reforma para reformar al Poder Judicial. Claro, siempre y cuando tenga la mayoría de 2/3 partes en ambas. Luego dijo, y cito al presidente: como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo, Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte, José María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones y entonces esa mafia, pues, cambio de tema, solo el pueblo, con la decisión del pueblo, se puede llevar a cabo una reforma. Bien. Ahora, el presidente parece olvidar que el pueblo ya elige a los ministros de la Suprema Corte de manera indirecta, ya que el presidente de la República, que es electo por el pueblo, es el encargado de nombrar a los ministros, con la aprobación de 2/3 partes de los senadores, curiosamente también electos por el pueblo. O sea, están electos. Y está manipulando para su propia conveniencia el señor López Obrador lo que al respecto señala la Constitución de 1857 en 3 de sus artículos. El artículo 90 decía, bueno, dice, pero decía porque ya no tiene vigencia, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. El artículo 91 indicaba que la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Y el artículo 92 señalaba que cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley. Una elección indirecta en primer grado es aquella en la cual los ciudadanos no votan directamente por un candidato, sino que eligen a representantes que a su vez elegirán al candidato final. Cuando se discutía la Constitución de 1857, Francisco Zarco, uno de los grandes liberales del siglo XIX, dijo: no hay que temer que, aprobado el artículo, la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos los jurisconsultos. No. A ver si se te suena familiar esto. El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres más íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo. No hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteros. Y si a veces, y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no será eterno, porque lo que peleaba Zarco es que no fueran nombramientos de por vida. Pero lo que decía, hay que confiar en el pueblo. El problema es que después un gran constituyente intelectual mexicano, Emilio Rabasa, dijo: la teoría la reprueba la elección popular, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena propia. Después, uno de los constituyentes del 17, Félix Palavicini, dijo lo siguiente, ya me perdí de mis hojitas: todos sabemos que la elección de magistrados a la Suprema Corte de Justicia, hecho por el pueblo desde la Baja California hasta Quintana Roo, es absurda. Aparte de que los magistrados no debieran pertenecer a partido político alguno para no crear otros intereses ni tener más compromisos que el interés de la justicia y la obligación de aplicarla rectamente. No pueden ser electos por toda la nación.
Los magistrados siempre han sido el resultado de una elección fraudulenta, de un menjurje electoral confeccionado por el presidente en la Secretaría de Gobernación. Y no podía ser de otra manera en un país de tan escasas vías de comunicación, de tan reducidos elementos de publicidad. Ahora, lo que mucha gente ignora, Luises, aquí presentes, Luz María y Marco, la Constitución promulgada el 5 de febrero del 17 decía que iban a ser 11 ministros y que su nombramiento lo iba a realizar el Congreso de la Unión en funciones del colegio electoral sin la participación alguna del presidente de la República. Ese era el texto original. Después llevó el último golpista que gobernó este país, que era Álvaro Obregón, y en 1928 impuso una reforma constitucional que dijo, no, quien va a promover esos soy yo, el presidente, y así acabó de subordinar completamente la Corte al Ejecutivo. El presidente López Obrador, si se equivocó o cree que se equivocó con sus nombramientos, que lo acepte y colorín colorado, pero él quiere hacerte regresar a un pasado que no funcionó, porque además cuando él dice que Juárez fue electo por el pueblo, falso de toda falsedad, fue electo por una votación indirecta. Y quien lo nombró fue el presidente Ignacio Comonfort, que después fue un presidente que hizo su propio golpe de Estado, lo desconocieron y por eso llegó a la presidencia Juárez. Un poco de historia, ¿no? Digo, de quien nos presume que sabe mucho todas las mañanas. Un poco de historia y un poco más de sentido común. Digo. Hay cargos que son para gente que sabe mucho, muchísimo, y hay cargos que son para quien tiene la sensibilidad social, el contacto con el pueblo. Pienso Banco de México, pienso Suprema Corte de Justicia, pienso las direcciones de los institutos médicos. Claro. Pues vamos diciendo, ahora sí, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Me parece muy relevante que se haga esta discusión sin falsear los datos, pero también sin confundir lo que es del saber técnico y lo que es del contacto con el pueblo. El presidente López Obrador abusó de su poder el momento que mandó como ministra de la Suprema Corte a una exdiputada del PT con militancia en un partido político. Porque ya sabemos que esta señora no es la que plagia tesis, esta es la otra, siempre va a votar a favor de lo que diga el presidente. Nunca se va a manejar como una jueza imparcial e independiente. Luis Miguel. Luis Rodríguez. A mí me llamó mucho la atención el pasaje que leías de este debate del constituyente, cómo desde el 17 ya traían esta noción de los peligros que implica poner a competir en elecciones democráticas a los jueces constitucionales, ¿no? De que puedan ser cooptados por las estructuras de los partidos políticos y que al rato a quien le deban el puesto sea a los partidos y no al pueblo. Pues es lo que busca el presidente López Obrador. Hay que decir las cosas como son. Sí. Y me llama mucho la atención esa cita porque es del 17, de 1917. O sea, desde hace más de 100 años está este debate y desde hace más de 100 años nuestro constituyente dijo que era una mala idea. Ahora, bueno, y Emilio Rabasa desde los 60s, y es uno de los grandes liberales del siglo XIX. Claro. Y otra cosa, Eduardo, a ver, si nos comparamos, por ejemplo, con la única democracia en América Latina que tiene un modelo similar a lo que propone el presidente, que es Bolivia, ahí da cuenta de que ha fracasado ese modelo. Porque los jueces constitucionales llegan electos con un margen muy pequeño, entre el 2, el 5%. ¿Qué legitimidad puede tener un juez constitucional, un magistrado, que es electo con el 5, el 6% del padrón electoral, ¿no? Entonces yo creo que es una mala idea por donde se le ve. Mira, lo dijo muy bien Pallavicini, que en la época de que eran electos, la elección se planeaba en la Secretaría de Gobernación. Punto. ¿Cuál pueblo y qué 8 cuartos? Vamos a los mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.